En la Biblia, el término potestades se refiere a entidades espirituales o autoridades que operan en el ámbito invisible y visible, derivado del griego exousia, autoridad, y arche, principados. Este concepto abarca tanto poderes angélicos benevolentes como fuerzas demoníacas opuestas a Dios. La Escritura nos presenta un universo ordenado, donde Dios es el soberano absoluto, pero permite la existencia de estas potestades para cumplir sus propósitos. Exploraremos este tema a través de pasajes clave, su significado teológico y aplicaciones prácticas para el creyente. Este análisis busca iluminar cómo las potestades influyen en la vida humana y cómo el cristiano debe responder, basándonos en la palabra de Dios. La Biblia enseña que todas las potestades fueron creadas por Dios. En Colosenses, capítulo 1, versículo 16, Pablo escribe: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él». Aquí potestades, exousiai en griego, denota rangos en la jerarquía espiritual. Estas entidades no son independientes, dependen de Cristo, quien las sostiene. Colosenses capítulo 1, versículo 17. En el Antiguo Testamento vemos ecos de esto en pasajes como Daniel capítulo 10, versículo 13, donde un príncipe del reino de Persia, una potestad espiritual, resiste al ángel de Dios. Esto sugiere que las potestades pueden alinearse con naciones o regiones, influyendo en eventos terrenales. Job capítulo 1, versículos 6 a 12, también muestra a Satanás como una potestad limitada por Dios, quien permite pruebas pero no destrucción total. Teológicamente, las potestades son parte del orden cósmico. Agustín de Hipona interpretaba esto como una cadena de seres desde Dios hasta los ángeles caídos. En el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 3, versículo 10, revela que la Iglesia manifiesta la sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así, las potestades observan y aprenden de la redención humana. No todas las potestades son malignas. La Biblia describe ángeles como potestades al servicio de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, se les llama espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Miguel, el arcángel, es una potestad que lucha contra fuerzas oscuras, como lo establece los libros de Daniel, capítulo 12, versículo 1, Judas, versículo 9, y Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. En Salmos, capítulo 103, versículos 20 a 21, los ángeles son poderosos en fortaleza que ejecutan la palabra de Dios. Estas potestades protegen a los creyentes, como en el caso de Eliseo, rodeado de carros de fuego, como lo dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Su rol es glorificar a Dios y asistir en su plan, recordándonos que el poder divino fluye a través de ellas. El aspecto más destacado es el de las potestades malignas. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Aquí, Pablo describe una batalla espiritual donde las potestades son fuerzas organizadas bajo Satanás, el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Estas potestades operan mediante engaño, tentación y opresión. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, Satanás es el dios de este siglo, que ciega las mentes. Colosenses capítulo 2, versículo 15, declara que Cristo despojó a las potestades en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que, aunque activas, están derrotadas. En el Evangelio, Jesús confronta potestades demoníacas al expulsar demonios,
Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, el endemoniado gadareno. Los apóstoles continúan esta autoridad, Hechos capítulo 16, versículos 16 a 18. Para el creyente, la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, versículos 13 a 18, es esencial. Verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra y oración. La Biblia extiende potestades a autoridades humanas. Romanos capítulo 13, versículos 1 a 2 insta: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Aquí potestades exousiai se refiere a gobiernos y líderes, que son instrumentos de Dios para el orden social. En el contexto profético, Apocalipsis capítulo 13 describe una bestia con potestad sobre naciones, simbolizando poderes anticristianos. Esto advierte contra idolatrar autoridades humanas, recordando que solo Dios es la potestad suprema. Central al tema es la supremacía de Dios. Salmos capítulo 62, versículo 11, declara: de Dios es el poder. Cristo exaltado sobre toda potestad, Efesios capítulo 1, versículos 20 a 21, tiene todo poder. Mateo capítulo 28, versículo 18. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, al final, Cristo entregará el reino a Dios, habiendo abolido toda potestad. Esto ofrece esperanza. Las potestades no son omnipotentes. Job capítulo 42, versículo 2, afirma que ningún propósito de Dios puede ser frustrado. Para el cristiano esto implica confianza en la oración, como en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entender las potestades transforma la vida diaria. En la oración intercedemos contra influencias espirituales, Daniel capítulo 10. En la sociedad respetamos autoridades pero discernimos espíritus, 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. En la iglesia usamos dones para edificar, reconociendo que el Espíritu Santo es mayor, 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Evitemos extremos, ni ignorar la guerra espiritual, ni obsesionarnos con demonios. Equilibrio viene de la Escritura. En tiempos de prueba, recordemos Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39. Nada, ni principados ni potestades, nos separará del amor de Dios. Las potestades bíblicas revelan un cosmos en conflicto, pero bajo el control divino. Desde su creación hasta su derrota final, sirven para magnificar la gloria de Dios. El creyente armado con la verdad vive victorioso. Que este estudio impulse a una fe más profunda, reconociendo que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. La Biblia nos llama a vigilancia y dependencia en Cristo, el Señor de todas las potestades.